bien, 7:31. Seguimos en este rumbo de la mañana y vamos a iniciar con el bloque de los comentarios. Si alguien se entera por dónde anda el coordinador de este Usted sabe, espacio. no sea chismoso, que él anunció. Él anunció. Anunció. Tiene un compromiso con sus Bueno, hijas. bueno. Que No, viene sí. más tarde. Ojalá llegue. Pues Eso está sí. excusado entonces, pero vamos a iniciar con nuestra, su coordinadora. Ojalá y se quede así, hagamos como en Perú. Un golpecito de estado ahí. Si está escuchando, que se haga el chivo loco, que era relajando. Pero bueno, vamos con el comentario de nuestra compañera Danila Caminero. Gracias, Víctor, y gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 7:32 de la mañana. Y hoy yo quiero externar una preocupación porque siento como que se ha perdido la sensibilidad. He visto cierta indolencia desde el Estado, como que ya le ha dejado de importar las labores altruistas de ciertas instituciones y demás. Y también le ha dejado de importar el bienestar común. Pero empiezo por una información que leí ayer en la tarde que se quejaba la señora Yanni Paulino, quien es la presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, que ellos han tenido una fundación que tiene bastante años, que hace una labor hermosísima con personas envejecientes, que ha sido reconocida, que ha cumplido, que ha sido muy transparente con el uso de los recursos que se le ha dado, que siempre se le ha dado desde el Estado como ONG. Y ellos antes de ayer denunciaban que le han recortado el presupuesto un 57%, de 3 millones de pesos que recibía desde el Estado todos los años, pues le han quitado 1.700.000 pesos. O sea, imagínese usted que usted tiene muchos años haciendo una labor, que usted tiene unos fondos destinados para ayudar a personas necesitadas, sobre todo envejecientes, que muchas veces son olvidados, abandonados por su familia, y entonces ellos tienen una labor hermosísima con estas personas y de repente le han quitado en más del 50% los recursos que reciben. Ella anunció que un sinnúmero de actividades que hacían para estas fechas, pues lamentablemente la iban a tener que suspender. Y como ella, hay también un sinnúmero de fundaciones que han venido reclamando, o sea, que uno lamentablemente tiene que venir a usar los medios de comunicación para denunciar esto, que el aspiracional de todos es no tener que pedir, que no existan fundaciones porque el Estado le garantice a los niños, a los envejecientes, a los mayores, a los enfermos, a todo el mundo. El Estado le garantice todo lo que necesitan y que no sea necesario tener que salir a mendigar lo que todos cada día pagamos con nuestros impuestos, que se supone debería de traducirse pues en calidad de vida para esas personas vulnerables. Y a mí me llama la atención como que se ha perdido esa sensibilidad, que ya no le importa, porque no es la primera vez que veo. El año pasado una fundación que trabajaba con el tema de autismo también denunciaba que le habían bajado el tema del presupuesto y que iban a tener que cerrar sus puertas. Y entonces, porque los medios de comunicación nos hicimos eco de esa lamentable noticia, entonces como que recibieron el aporte de nuevo. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Porque para nadie es un secreto lo que pasa en este país con las ONG y las ayudas. Muchos legisladores crean sus ONG y muchos los meten en esas listas que reciben ayudas desde el Estado, y entonces aquellas fundaciones que realmente hacen una labor, que realmente hacen un trabajo, empiezan a sacarla porque el presupuesto no da. Entonces yo creo que hay que prestar atención y hay que volver a reevaluar cómo se está distribuyendo los fondos, cómo se están distribuyendo los fondos a esa fundación. Se supone que las fundaciones que reciben ese dinero desde el Estado tienen que rendir cuentas, tienen que dar un detalle de cómo son gastados, presentar un informe, presentar facturas de todo, de cómo ejecutan ese presupuesto. Y decía la señora Yanni Paulino que ellos tenían un 97 en la puntuación de la ejecución presupuestaria. O sea, que ellos han actuado de manera transparente. Y yo solo atino a pensar, si eso es la señora Paulino, que tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos, porque es una persona influyente, ¿qué no será de aquellas pequeñas fundaciones que reciben miserias y que muchas veces son minimizadas por los funcionarios porque no le importa, porque no conocen, porque no tienen ningún vínculo? O sea, si eso es una persona con relaciones, con conexiones
en todos los gobiernos, que tiene que salir a hacer una rueda de prensa y denunciar a los medios de comunicación que le están quitando el presupuesto, ¿qué será de aquellas pequeñas fundaciones que hacen una labor hermosísima, pero que no tienen ninguna coyuntura política, ningún vínculo político con nadie, de ningún gobierno? Entonces hay que hacer un llamado de atención sobre todo lo que está pasando en el Congreso. Y lo digo porque ayer que se aprobó el presupuesto para el año 2023, un presupuesto que es inconstitucional porque está violando varias leyes. Está violando varias leyes y denunciaba el senador Iván Lorenzo que aumenta en 40,000 millones los gastos de nómina pública. En 40,000 millones los gastos de nómina pública. Y aumenta también en 33,000 millones el dinero para la presidencia. Entonces, ¿cómo es que estamos distribuyendo los fondos? De cara a un año electoral, evidentemente. Vamos a aumentar la nómina pública, contratar a los compañeros que en 2 años no han tenido oportunidad, pero 2 años y pico después, usted ve que todavía hay gente que no ha recibido su liquidación. Decía Manuel aquí ayer, me tienen el teléfono lleno, a mí también. Me tienen el teléfono lleno, gente denunciando, gente que está enferma, gente que tiene 2 años que los cancelaron y no le han dado, específicamente en industria y comercio. Y por eso yo digo que se ha perdido la sensibilidad, es que ya no le importa. No le importa que las fundaciones hagan su trabajo, no le importa que la gente se esté muriendo, que esté enferma, que esté pasando hambre. Y no le garantiza sus derechos mínimos, no le dan lo que le corresponde por ley, sus pensiones. Pero para sacar el dinero, para aumentar la nómina, aumentar el presupuesto de presidencia, porque venimos a un año preelectoral, entonces para eso sí hay. Por eso yo digo es que se ha perdido la sensibilidad. Y lo están haciendo de una manera tan descarada, que yo solo recuerdo los últimos años del gobierno del PLD, cuando de manera descarada los funcionarios hacían lo que les daba la gana, en el Congreso se hacía lo que le daba la gana al Ejecutivo y a Danilo, y nos los enrostraban en la cara. Están actuando de la misma manera de los últimos años que actuaron los funcionarios del PLD, que hacían las cosas sin importar y nos las enrostraban en la cara. Lo que están haciendo con ese presupuesto es lo mismo. A la clara se está sacando dinero se está poniendo dinero para nombrar más gente, para poner botellas. Aumentando el presupuesto a la presidencia, evidentemente para campaña. Pero ¿y por qué ustedes no cogen una partida y liquidan a todas esas personas que ustedes decidieron desvincular y que tienen más de 2 años esperando lo que le corresponde por ley? Que estoy segura que cuando le toque a ustedes salir de ahí, van a querer que se le paguen sus derechos adquiridos. Hay gente que está desesperada, gente que está muriendo. Yo conozco un caso de una señora de San Luis que se murió esperando su liquidación. Y como esa hay mucha gente que le sirvió 15, 19 años al Estado, 20 años al Estado. Y no le pagan porque no le da la gana y los tienen dando viaje, que si está en tesorería, los tienen dando viaje a todos. Gente enferma. Entonces, por eso yo digo que se ha perdido la sensibilidad desde el Estado. Han empezado a quitarle el presupuesto a un sinnúmero de ONGs porque no les importa. Y no le pagan las prestaciones a gente que le sirvió muchos años a este país porque no les importa. Porque no conocen su dolor, porque no conocen su tragedia, no les importa. Entonces se ha perdido la sensibilidad y uno quiere apelar desde estos micrófonos, porque lo hemos denunciado todos aquí, hemos traído casos de estos de cancelaciones que no le pagan sus prestaciones. Uno quiere apelar a la sensibilidad de esos funcionarios, que simplemente es que cumplan la ley y que le paguen lo que les corresponde. Ahora, si no le corresponde, pues no le paguen, pero no tengan a la gente dando vueltas. Hay un sinnúmero de personas que me han escrito desesperadas, que me han mandado diagnósticos de enfermedad, que tienen años, más de 2 años esperando que le paguen sus prestaciones. Entonces yo creo que es momento de que volvamos a esa sensibilidad y entiendan que ustedes están manejando dinero público, dinero de nosotros, que ese dinero no es suyo.
páguele lo que le corresponde por ley a esa gente que trabajó. Páguele lo que le corresponde, porque yo creo que aquí hay que ser empáticos. Si usted estuviera en ese lugar, ¿a usted le gustaría que le paguen sus prestaciones? ¿O si es su familiar? Entonces, creo que hay que apelar a la sensibilidad. Con el tema de las ONG, que le están quitando el presupuesto a muchas ONG que históricamente han trabajado y han aportado, y no se sabe para dónde están sacando ese presupuesto. Y con el tema de las liquidaciones, que hay gente que se está muriendo esperando su dinero de su liquidación.